La polémica en torno al salario mínimo interprofesional sigue generando un intenso debate político y mediático, y esta mañana Carlos Alsina, desde su monólogo en Onda Cero, no ha dudado en sacar a relucir su ironía para analizar el espectáculo que están ofreciendo las ministras y vicepresidentas del gobierno de Pedro Sánchez en relación con este tema. La controversia ha alcanzado un punto álgido, y la falta de consenso dentro del propio Ejecutivo ha sido el detonante de enfrentamientos entre miembros destacados del gabinete. Alsina, con su característico sarcasmo, no ha escatimado en comentarios mordaces al referirse al Consejo de Ministros de hoy. Desde su tribuna radiofónica, ha planteado una reflexión que ha generado carcajadas entre sus oyentes. Hoy hay Consejo de Ministros, y quizá lo que haga falta no sea tanto debatir sobre el salario mínimo como desplegar una misión de paz, o por qué no, una fuerza de cascos azules para evitar que la sangre llegue al río. La expectación en torno a la reunión es enorme, pues, como ya ocurrió en la última sesión del Consejo, la tensión entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría ha quedado más que evidente. El presentador ha señalado que estos rifirrafes internos generan más interés mediático que cualquier decisión política que pueda salir del encuentro. En tono burlón, ha propuesto incluso una solución en aras de la tan cacareada transparencia gubernamental. ¿Por qué no organizar una comparecencia conjunta entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz? Total, anoche coincidieron en un evento y no dejaron de sonreírse, abrazarse y dedicarse palabras amables. Si el buen rollo es tan auténtico, ¿por qué no compartir escenario y debatir en directo sobre neoliberalismo, populismo, sentido común y satanización de los impuestos? Según Alsina, una rueda de prensa en la que ambas expongan sus posturas de manera pública sería un espectáculo impagable desde el punto de vista mediático. El periodista ha recreado, con tono satírico, lo que podría ser ese debate. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, reprochando a la ministra de Hacienda que su discurso no es tan de izquierdas como presume. Montero, a su vez, lanzando dardos sobre el populismo de Díaz. La líder de Sumar exigiendo escuchar más al pueblo porque el gobierno ha perdido el contacto con la calle. Y la titular de Hacienda replicando que, cuando Pablo Iglesias estaba al mando, todo era mucho más fácil de gestionar. Pero la burla de Alsina no se ha limitado a los enfrentamientos internos en el gobierno. También ha aprovechado para poner en evidencia la confusión que parece dominar al Partido Socialista en este tema. Según el periodista, el PSOE está en una posición paradójica. Por un lado, predican la importancia de que los perceptores del salario mínimo contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos. Por otro, celebran el hecho de que casi ninguno de ellos vaya a tributar realmente. Para ilustrar su punto, Alsina ha emitido un fragmento de la portavoz del PSOE en Ferraz, quien con gran entusiasmo aseguraba que la inmensa mayoría de las personas que van a percibir el salario mínimo no van a tener que tributar. Estas palabras han servido de base para una de las críticas más incisivas del periodista, quien no ha podido evitar ironizar sobre la contradicción del discurso socialista. Nos dicen que es positivo que los trabajadores con salario mínimo tributen, porque contribuye a su educación fiscal y es señal de que el salario ya no es de subsistencia. Pero a la vez celebran que casi ninguno vaya a tributar. Es una tributación sí, pero con muchas deducciones, con bonificaciones, con trucos para que en la práctica sea casi que no. El presentador ha resumido la postura del PSOE en una frase lapidaria: estamos a favor de que tributen, pero también estamos encantados de que no lo hagan. Un mensaje cargado de ironía que pone en evidencia la falta de coherencia en el planteamiento del gobierno, que parece querer contentar a todos sin asumir una posición clara. El debate sobre el salario mínimo ha estado en el centro de la agenda política en las últimas semanas, generando tensiones no solo entre el gobierno y la oposición, sino dentro del propio Ejecutivo. La postura de Yolanda Díaz, firme defensora de una subida considerable del salario mínimo y de la protección fiscal de los trabajadores con ingresos más bajos, choca con la visión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que busca garantizar el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta discrepancia ha derivado en enfrentamientos directos entre ambas ministras, cuyas discusiones ya han dejado huella en los consejos de ministros recientes. El problema no es solo político, sino también comunicativo. El gobierno se encuentra en una encrucijada. Por un lado, quiere defender la idea de que el salario mínimo ha dejado de ser una retribución de mera subsistencia y que los trabajadores con sueldos bajos deben contribuir al sistema fiscal como cualquier otro ciudadano. Pero, por otro, sabe que cualquier medida que implique que estos trabajadores tengan que pagar más impuestos puede ser impopular y contradictoria con su mensaje de apoyo a las clases trabajadoras. La falta de una postura clara ha llevado a declaraciones confusas y a contradicciones evidentes que no han pasado desapercibidas para los medios de comunicación ni para la opinión pública. En un intento de contentar a todos, el gobierno ha acabado generando más dudas que certezas, dejando abierta la puerta a interpretaciones que han sido aprovechadas por la oposición y por analistas como Alsina para poner en entredicho la coherencia del discurso oficial. Mientras tanto,
En el seno del Ejecutivo, las diferencias entre las distintas sensibilidades políticas siguen tensando la relación entre sus miembros. El ala socialista del gobierno, encabezada por Pedro Sánchez y sus ministras más cercanas, intenta mantener una imagen de estabilidad y responsabilidad económica, mientras que el sector más próximo a Yolanda Díaz y Sumar apuesta por una política más ambiciosa en términos sociales, sin preocuparse tanto por las repercusiones fiscales. Esta dicotomía ha sido la fuente de numerosos choques internos que han salido a la luz en los últimos meses, y el debate sobre el salario mínimo no ha hecho más que acentuar esas diferencias. Lo que queda claro es que el tema seguirá generando controversia en las próximas semanas. La negociación sobre el salario mínimo, lejos de resolverse de manera rápida y sencilla, se ha convertido en un campo de batalla político en el que cada parte trata de imponer su visión sin ceder terreno. En medio de este conflicto, los ciudadanos asisten como espectadores a un espectáculo en el que las disputas internas, los discursos contradictorios y las estrategias de comunicación fallidas están ocupando más espacio que el debate real sobre cómo mejorar la calidad de vida de los trabajadores con sueldos más bajos. La sátira de Carlos Alsina en su monólogo matinal no ha hecho más que reflejar una realidad que se percibe cada vez con mayor claridad. El gobierno no solo tiene que resolver el problema del salario mínimo, sino también el desafío de explicar sus propias decisiones de manera coherente y sin caer en contradicciones que debiliten su credibilidad. Mientras tanto, los enfrentamientos entre ministras, los discursos ambiguos y las posturas contradictorias seguirán alimentando el debate y proporcionando material para la crítica periodística y el análisis político. Y en este juego de declaraciones y desmentidos, una cosa parece segura: la controversia sobre el salario mínimo interprofesional no ha hecho más que empezar.